¿Qué tal, estudiantes? Continuando con lo que sería nuestro módulo 1 para esta semana número 4, vamos a continuar hablando y viendo lo que serían las resoluciones de las ecuaciones lineales. Vamos a estar hablando de los sistemas de ecuaciones, de los distintos métodos que hay, tanto para sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y también el caso especial para tres incógnitas, que sería la resolución por el método de Gauss. Vamos a empezar hablando sobre lo que serían los sistemas de ecuaciones. Son pares de ecuaciones lineales que tienen las mismas dos incógnitas y cuyas soluciones deben satisfacer ambas ecuaciones. Acá tenemos lo que sería la expresión de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, donde tenemos ax más bi es igual a c, relacionada con la ecuación dx más ei es igual a f, donde a, b son nuestros coeficientes, así como d y e. Nuestras incógnitas en estos sistemas de ecuaciones serían x e y. Para resolver sistemas de ecuaciones de este tipo contamos con tres métodos. Tenemos el método de sustitución, que en este método se despeja de una de las ecuaciones una de las dos incógnitas y se sustituye en la otra ecuación. La incógnita que se despeja y la ecuación de la cual se despeja es de libre elección de quien calcula. Usualmente se escoge la que sea más sencilla de despejar. Después tenemos el método de igualación, en donde se despeja de ambas ecuaciones una de las incógnitas y se igualan sus expresiones. La variable a despejar es de libre elección. Como en el caso anterior, la idea es seleccionar la que resulte más sencilla de despejar. Y el método de reducción, en donde se multiplican las ecuaciones por números que hagan que los coeficientes de una de las variables sean contrarias y luego se suman las ecuaciones. Pero vamos a estar viendo ejemplos de cada uno para que puedan ir entendiendo mejor. Los métodos, como dijimos, sustitución, igualación y reducción. Acá una explicación rápida con un ejemplo de lo que sería cada método, ¿verdad? Como dijimos, en la sustitución se despeja una de las incógnitas de una de las ecuaciones y se sustituye en la otra ecuación. Como teníamos nuestras ecuaciones, ax más bi es igual a c y dx más y es igual a f. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la x de la primera expresión. Bi estaba sumando y pasa a restar, y el coeficiente a de la incógnita x, como estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos que x es igual a c menos b multiplicado por y dividido a. ¿Qué hacemos? Entonces ya tenemos despejado una de las incógnitas y ahora introducimos en la otra ecuación. Entonces tenemos que la siguiente ecuación quedaría d por la expresión de x, que sería c menos bi sobre a más ei es igual a f. Ese sería el paso principal para lo que sería el método de sustitución. En cuanto a la igualación, se despeja una de las incógnitas de ambas ecuaciones y se igualan sus expresiones. En este caso se optó para despejar la incógnita y en ambas ecuaciones. Tenemos para la primera ecuación sería c menos b y sobre a, y para la segunda ecuación x sería igual a f menos e por y dividido d, ¿verdad? Entonces lo que se hace es igualar ambas expresiones, porque en ambas ecuaciones la incógnita x tendría que ser igual, ¿verdad? Porque son igualdades. Entonces x es igual a x, se introduce el despeje de la primera ecuación, pero se igualan ambas expresiones, en donde tenemos esta expresión. En cuanto al método de reducción, se multiplican las ecuaciones por números que hagan
que los coeficientes de una de las variables sean contrarias y luego se suman las ecuaciones. Para este caso vamos a ir viendo un ejemplo con números reales, ¿verdad? Para que se pueda entender mejor. Como le dije, vamos a ver con un ejemplo cómo se aplica cada método de resolución del sistema de ecuaciones, ¿verdad? En esta lección también haremos la solución de un sistema de ecuaciones aplicando el método de reducción, ¿verdad? O sea, vamos a analizar primero el método de reducción, en donde se multiplican las ecuaciones por números que hagan que los coeficientes de una de las variables sean contrarios y luego se suman las ecuaciones, ¿verdad? Este sistema se encuentra resuelto por los métodos de sustitución e igualación. En próximas lecciones pueden comparar y verificar que llegamos al mismo resultado. Para lo que sería el método de reducción, tenemos el sistema de ecuaciones, ¿verdad? 2x menos 5y es igual a 1, y la segunda ecuación sería 3x más 2y igual a 1. Para resolver este sistema por el método de reducción debemos lograr que los coeficientes de una de las variables sean opuestos, es decir, mismo número de distintos signos. Acá vamos a optar por eliminar la incógnita y, ya que tienen signos opuestos, entonces sería multiplicar nomás por un número que elimine, por números que puedan resultar en la eliminación de la incógnita y, ¿verdad? Como dijimos, tienen signos diferentes, entonces la primera ecuación podemos multiplicar por el coeficiente 2 de la segunda ecuación, y la segunda ecuación por el número 5, como tenemos acá, 2 y 5. Entonces, al multiplicar por 2 y 5 las expresiones, tenemos que quedan 4x menos 10y es igual a 2 y 15x más 10y es igual a 5. Como 10y en ambas ecuaciones tienen signos contrarios, se eliminan, entonces tenemos que 15x más 4x es igual a 19x, que también esto es igual a 7. Entonces, al resolver esta igualdad, cuando se llega a una ecuación sencilla con una incógnita x, y al resolver esta igualdad se despeja la x y se tiene su valor, que sería 7 sobre 19. Para el caso de que se haya optado por eliminar la x, tenemos en este caso que podemos multiplicar, como les había dicho, lo más rápido para hacer es multiplicar la otra ecuación por el coeficiente de la ecuación que queremos analizar y donde queremos eliminar el término, ¿verdad? En este caso tienen coeficiente 3 y coeficiente 2 la x, pero son del mismo signo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la segunda ecuación por el número 2 y la primera ecuación por el término menos 3, para que pueda quedar con signos diferentes. Entonces se puede proceder a la eliminación de lo que sería la expresión con la incógnita x. Entonces tenemos que menos 3 por 2x, menos 6x, menos 3 por menos 5y, tenemos más 15y, menos 3 por 1, menos 3. En cuanto a la segunda ecuación, tenemos que 2 por 3x es igual a 6x, 2 por 2y es 4y, y 2 por 1 es 2. Procedemos a realizar la suma y resta. Como son de signos opuestos, 6x se elimina tras realizar la suma miembro a miembro de ambas ecuaciones, ¿verdad? Entonces obtenemos la expresión 19y es igual a menos 1. Al despejarla ahí tenemos que es igual a menos 1 sobre 19. Acá tenemos otro ejemplo. Menos x más 4y es igual a menos 3. 6x menos 2y es igual a 4. Este es un sistema de ecuaciones. Vamos a estar resolviendo por el sistema de reducción. Vamos a optar por eliminar la x, ¿verdad?
Como vemos que en este caso ambas incógnitas tienen expresiones de signos contrarios. Pero nos conviene realizar la x porque, como nos damos cuenta, tenemos que multiplicar la primera ecuación por el valor 6 del término 6 para poder eliminar, como tenemos acá. Podemos eliminar la x con mucha facilidad multiplicando la primera ecuación por 6. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, tenemos 6 por menos x es menos 6x, 6 por 4y es 24y, 6 por menos 3 es menos 18, y se copia a sí mismo la segunda ecuación. Sumamos lado a lado, se elimina 6x, tenemos 24 menos 2 es igual a 22y, y menos 18 más 4 es menos 14, ya que el valor absoluto mayor es 18, lleva su signo. Eso es por la regla de los signos que ya habíamos analizado en clase anterior. Entonces, al despejar y tenemos que es igual a menos 7 sobre 11. Para eliminar la y, multiplicamos por 2 la segunda ecuación. La primera ecuación se mantiene a sí misma y nos queda menos x más 4y es igual a menos 3. 2 por 6x es 12x, 2 por menos 2y es 4y, 2 por 4 es 8. Se procede a la suma miembro a miembro, y tenemos 12 menos 1, 11x, esto se elimina, y menos 3 más 8 es 5 positivo, entonces tenemos que x es igual a 5 sobre 11. Ahora vamos a pasar al método de igualación. Vamos a analizar lo que sería la resolución por el sistema, por el método de igualación. Como ya habíamos dicho, en la igualación se despeja una de las incógnitas de ambas ecuaciones y se igualan sus expresiones. Vamos a usar el sistema de ecuaciones que tenemos acá, donde tenemos dos ecuaciones. La primera sería 2x menos 5 igual a 1, y la otra 3x más 2y es igual a 1. Como dijimos, hay que despejar una de las incógnitas de ambas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a despejarla ahí, primeramente. La x, perdón. Al despejar la x, tenemos que la primera ecuación se pasa el 5y al otro término, al otro sector de la igualdad, como menos 5y, o sea, como 5y está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces tenemos 1 más 5y, como el coeficiente 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos la expresión para x para la primera ecuación, que se iguala a 1 más 5y sobre 2. En cuanto a la segunda ecuación, se pasa al término 2 y al siguiente miembro. Como está sumando, pasa a restar. El coeficiente 3 está multiplicando, por tanto pasa a dividir. Entonces tenemos que x es igual a 1 menos 2y sobre 3. Se procede a la igualación de las x, ¿verdad? X es igual a x. Sustituimos las expresiones obtenidas de los despejes en cada x de la igualdad. Tenemos 1 más 5y sobre 2 es igual a 1 menos 2y sobre 3. Entonces, ¿qué hacemos? Como 2 está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar, y el 3, como está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces nos queda, pasamos el 3 multiplicando al primer lado de la igualdad y el 2 multiplicando al segundo lado de la igualdad. Entonces tenemos 3 por 1 más 5y es igual a 2 por 1 menos 2y. Entonces ahora aplicamos la propiedad distributiva. Entonces tenemos 3 por 1, 3, 3 por 5y, 15y. Para el otro lado de la igualdad tenemos 2 por 1, 2, 2 menos 2y menos 4y. Agrupamos
a un lado de la igualdad lo que sería las expresiones con la incógnita y, tenemos 15y por un lado, como está restando en este lado de la igualdad, pasa a sumar, entonces sería 15y más 4y es igual a 2, como estaba sumando pasa a restar menos 3, entonces tenemos que 15 más 4 es 19y, y menos 2 menos 3, o sea, 2 menos 3 es igual a menos 1. Entonces tenemos y igual a 1 sobre 19. Como el 19 estaba multiplicando, pasó a dividir. Una vez que tenemos esta expresión, podemos sustituir el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones despejadas, ¿verdad? En este caso se despejó en esta ecuación, donde tenemos que 1 menos 2 por menos es 1 sobre 19 sobre 3. Aplicando las propiedades, tenemos que x es igual a 7 sobre 19. Nuevamente tenemos otro ejemplo, menos x más 4y es igual a menos 3, y la otra ecuación sería 6x menos 2y es igual a 4. Después se despeja x nuevamente de ambas ecuaciones. Para la primera ecuación tenemos que pasa 4y a restar al otro lado, tenemos menos x es igual a menos 3 menos 4y, se multiplicó por menos 1 para que x no quede positivo, o se puede pasar x al otro lado, llevarlo al otro lado, es lo mismo quedaría la expresión igual a x es igual a 3 más 4y. Entonces, para la segunda ecuación, nuevamente despejamos x, tenemos la expresión de 2 más y sobre 3. Se igualan nuevamente x las dos expresiones, se procede a la resolución de la ecuación y se tiene que y es igual a menos 7 sobre 11. Al despejar esta presión, el valor de y en una de las ecuaciones despejadas, tenemos que x es igual a 5 sobre 11. Ahora vamos a pasar a analizar el método de sustitución, en donde, como ya habíamos dicho, se despeja una de las incógnitas de una de las ecuaciones y se sustituye en la otra ecuación. Vamos a tomar este sistema de ecuaciones: 2x menos 5y es igual a 1, y la segunda ecuación 3x más 2y es igual a 1. Para resolver este sistema por el método de sustitución, despejamos una de las incógnitas de una ecuación. Recuerda que puedes elegir cualquiera de las dos incógnitas y cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso despejamos de la primera ecuación x. Tomamos la primera ecuación, que sería 2x menos 5y igual a 1. Tras el despeje, como menos 5y está restando, pasa a sumar, el 2 está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. Nos queda que x es igual a 1 más 5y sobre 2. Se procede a sustituir en la segunda ecuación el valor de x. Entonces tenemos que 3 por la expresión 1 más 5y dividido 2 más 2y es igual a 1. Acá tenemos se multiplicó toda la ecuación por 2 para eliminar el denominador de la fracción. Se aplicó la distributiva del 2 en el primer lado de la igualdad. Se simplificó 2 con 2. Acá entonces nos queda 3 por 1 más 5y más 2 por 2y, 4y es igual a 2. Nuevamente la distributiva en esta expresión nos queda 3 y más 3 por 5, 15y más 4y es igual a 2. Al pasar a un lado todas las expresiones con la incógnita y al otro lado los números sin incógnitas, tenemos que 19y es igual a menos 1. Y por lo tanto la incógnita y es igual a menos 1 sobre 19.
Una vez obtenido este valor, se puede sustituir el mismo en la ecuación ya despejada anteriormente, que teníamos, que era 1 más 5i sobre 2. Al realizar la sustitución, las propiedades, al resolver el sistema, tenemos que x es igual a 7 sobre 19. Como ven, para cada método se utilizaron las mismas ecuaciones, entonces pueden ver que los resultados son los mismos. Quiere decir que la resolución, se comprueba que está bien la resolución por cada método que estuvimos analizando. Acá tenemos nuevamente otro ejemplo, menos x más 4y es igual a menos 3. Y la segunda ecuación, 6x menos 2y es igual a 4. Por el método de sustitución, tomamos la primera ecuación, despejamos x, tenemos que x es igual a 3 más 4y. Sustituyendo en la segunda ecuación, tenemos que 6 por 3 más 4y menos 2y es igual a 4. Aplicando la distributiva, tenemos esta expresión, sumando y restando, nos queda 22y es igual a menos 14. Como el coeficiente 22 de la incógnita ya está multiplicando, pasa a ir, tenemos que y es igual a menos 14 sobre 22, y realizando la simplificación se tiene que y es igual a menos 7 sobre 11. Al sustituir este valor en la expresión ya despejada, nos queda que x es igual a 5 sobre 11. Sistema de ecuaciones son para ecuaciones lineales que tienen la misma incógnita y soluciones de ambas ecuaciones que ya habíamos dicho. A ver acá qué ejercicios para que puedan ir practicando para lo que sería la resolución del sistema de ecuaciones para dos incógnitas aplicando los tres métodos que estuvimos analizando. También tienen otros ejercicios acá para que puedan ir practicando. Nos queda el método que sería la resolución del sistema de ecuaciones para tres incógnitas. Como le dije, sería la resolución del sistema de ecuaciones lineales de dos o más incógnitas por el método de Gauss. El método de Gauss consiste en transformar un sistema de ecuaciones lineales en otro escalonado. Para ello, hacemos ceros sometiendo las ecuaciones a dos transformaciones elementales. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero, sumar a una ecuación otra multiplicada por un número. El proceso se realiza muy ventajosamente si en lugar de las ecuaciones utilizamos exclusivamente los números, coeficientes y términos independientes estructurados en matrices. Para el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se puede utilizar el método de reducción, que ya habíamos estudiado y ya habíamos analizado ahora. Para considerar durante el proceso de resolución por sistema de Gauss, dos filas iguales o proporcionales corresponden a ecuaciones equivalentes y podemos prescindir inmediatamente de una de ellas. Una fila de ceros corresponde a una ecuación trivial y podemos prescindir de ella. En este caso sería un sistema compatible indeterminado. Una fila de ceros, salvo el último número distinto de cero que corresponde con el término independiente, se trata de una ecuación imposible. En estos casos reconocemos de inmediato que el sistema es incompatible. Eso también tenemos para el sistema de resolución, para la resolución del sistema de ecuaciones lineales tenemos sistemas que son compatibles e incompatibles. Y también los criterios de equivalencia del sistema de ecuaciones. Si a ambos miembros de una ecuación de un sistema se le suma o se le resta una misma expresión, el sistema resultante es equivalente. Si multiplicamos o dividimos ambos miembros de las ecuaciones de un sistema por un número distinto de cero, el sistema resultante es equivalente. Si sumamos o restamos a una ecuación de un sistema otra ecuación del mismo sistema, el sistema también es equivalente al lado.
Si un sistema se sustituye a una ecuación por otra que resulte de sumar las dos ecuaciones del sistema previamente multiplicadas o divididas por números no nulos, resulta otro sistema equivalente al primero. Si en un sistema se cambia el orden de las ecuaciones o el orden de las incógnitas, resulta en otro sistema equivalente. Vamos a analizar un ejemplo para lo que sería la resolución por el método de Gauss. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. La primera ecuación sería 3x más 2y más z es igual a 1. La segunda sería 5x más 3y más 4z es igual a 2. Y la tercera ecuación, x más y menos z es igual a 1. Bueno, en primer paso es escribir en forma matricial los coeficientes de las incógnitas y las constantes de cada ecuación. Entonces tenemos la matriz que quedaría en 3, 2, 1 con la constante 1. Para la segunda ecuación tenemos los coeficientes 5, 3, 4 y la constante 2. Para la tercera ecuación sería 1, 1 y en este caso tenemos negativo en la matriz. La matriz se lleva el signo del coeficiente, sería menos 1 y la constante 1. Para poder resolver de mejor manera se intercambia la fila, la primera fila y la tercera fila, y obtenemos por criterio 5 la matriz equivalente para poder resolver de una mejor manera. Si se resuelve igual, dejando así el sistema, también llegaremos al mismo resultado, pero por cuestión de conveniencia y de una resolución más rápida y sencilla, se ordena. Siempre se trata de si hay ecuaciones que no tienen coeficientes, siempre se recomienda pasar al primer lugar de la matriz. En este caso, al cambiar, tenemos esta matriz. Entonces, ¿qué hacemos? En la ecuación de Gauss, el objetivo del método de Gauss es cerrar este triángulo que tenemos acá, que sería en este caso 5, 1 y 1. Pero al invertir tenemos 5, 3 y 2. El objetivo de Gauss es cerrar esto para poder llegar al resultado. Como tenemos que para poder cerrar el primer miembro, ¿qué hacemos? Multiplicamos la fila 1, o sea, sería para poder cerrar este término, lo que hacemos es hacer la resta de la fila 2 menos la fila 1 multiplicado por el coeficiente 5. Entonces tenemos 5 menos 5 por 1 es igual a 0. 3 menos 5 por 1 tenemos menos 2. Y 4 menos 5 por menos 1 tenemos que es igual a 9, ya que menos 5 por menos 1 nos da 5 positivo y 5 más 4 es igual a 9. Para la constante tenemos que es 2 menos 5 por 1, entonces tenemos que es menos 3. Para cerrar lo que sería el primer término de la tercera ecuación, se procede a hacer la resta de la fila 3 menos la multiplicación de la fila 1 por la constante 3. Entonces tenemos 3 menos 3 por 1, 0. 2 menos 3 por 1, menos 1. Y 1 por menos 3 por menos 1 es igual a 4. Y para la constante tenemos que 1 menos 3 por 1 es igual a menos 2.
ya tenemos cerrado las dos primeras, los dos primeros términos de la eh, fila 2 y la fila 3. Nos falta nomás entonces cerrar lo que sería, en este caso nos quedó menos 1. Para poder hacer eso, ¿qué hacemos? Se reemplaza la fila 1 y la fila 3 por, por 2 por la fila 1 más la fila 2. Lo que tenemos que 2 por 1 más la fila 2. Tenemos 2 por 1, 2 más 0, 2. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Menos 1, 2 por menos 1 menos 2, más 9, tenemos igual a 7. Y 2 por 1 a 2, más, o sea, en este caso menos 3, tenemos que igual que es igual a menos 3. Sería igual a menos 1. Para la segunda ecuación se copia ese mismo, porque lo que hacemos es reemplazar la fila 1 y la fila 3 aplicando el criterio 4 de la matriz equivalente, ¿verdad? Para la fila 3 tenemos 2 por F3 menos F2, siempre relacionando con la fila 2, ya que ella es la que queda igual. En este primer caso habíamos reemplazado la fila 2 y 3 por las expresiones donde se utilizaba la fila 1 como la fila que se restaba. En este caso tenemos 2F3 menos F2. Entonces 2 por 0, 0, menos 0, 0. Tenemos 2 por menos 1 es menos 2, menos 2, entonces como es menos 2, cambia y pasa a sumar, entonces menos 2 más 2 es igual a 0. 2 por 4, 8, 8 menos 9, menos 1. 2 por menos 2, menos 4, menos 4, menos 3, como es menos 3, pasa a quedar más 3, por lo tanto tenemos menos 4 más 3 igual a menos 1. Acá ya tenemos la expresión que quedaría, como esto es z, tenemos menos z es igual a menos 1, por lo tanto z es igual a 1. Reemplazando z en la fila 2, que es menos 2i más 9z menos 3, tenemos que menos 2i es igual a menos 3 menos 9, entonces tenemos que es menos 2i es igual a menos 12, por lo tanto i es igual a 6, como tenemos acá. Y reemplazando esos z igual a 1 y igual a 6 en la primera fila del sistema matricial, tenemos que 2x más 7z es igual a menos 1. Entonces, como z es igual a 1, tenemos que 2x es igual a menos 1 menos 7. Entonces 2x es igual a menos 8. Como lo estamos multiplicando, pasa a dividir y tenemos que menos 8 dividido 2 es igual a menos 4. Y tenemos que la x es igual a menos 4. En este caso él volvió a siguió haciendo el método Gauss para cerrar el otro extremo del sistema matricial, pero
realizando hasta acá ya uno puede obtener los valores de las incógnitas. Pero como le había dicho, eh, al lograr cerrar estos de triángulo de acá de la matriz, ya se puede sacar los valores de las incógnitas. Lo que hizo, como le dije, lo que hizo fue cerrar nuevamente el extremo superior eh, y llegar a la expresión principal de gaussiana, ¿verdad? Que donde la matriz queda con la diagonal igual a la coeficiente igual a 1. Y ahí tenemos que x es igual a menos 4, y es igual a 6, y z es igual a 1. Entonces se comprueba que lo que vinimos haciendo, analizando, corresponde a los resultados del sistema de ecuaciones. Esto sería lo que un ejercicio sencillo para poder explicarle lo que sería el método de resolución por Gauss. Pueden ir mirando, investigando más, realizando más ejercicios del sistema de ecuaciones con dos más incógnitas utilizando el método de Gauss. Y bueno, estudiantes, esto dejamos por acá. Con esto combinamos lo que sería ecuaciones lineales y resolución de sistemas de ecuaciones. Como les he dicho, tienen ejercicios, tienen ecuaciones que pueden ir practicando y resolviendo. En esto tienen 12 ejercicios que pueden ir resolviendo para poder practicar y buscar también más ejercicios para poder hacerlo por la resolución por el método de Gauss. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.